Ok, vamos Ujú. a comenzar entonces. Sí, Sí. Eh, bueno, en primer lugar, eh, saludarte, Ángel, saludar a la audiencia. Me gustaría que te pudieses presentar para que la gente te pueda conocer. Presentarnos también tu canal de YouTube que ha tenido bastante ahí visita y todo eso. Por favor, Ángel. ok. Mi nombre es Ángel Cortés, soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me estoy dedicando, aparte de estudiar, a la divulgación científica en YouTube. Mi canal se llama Infrahumano, así a secas lo pueden encontrar, buscar en YouTube. Y pues básicamente eso, me dedico a estudiar y a la divulgación científica por medio de YouTube. Excelente, Ángel. Entonces, un gusto poder compartir esta entrevista contigo. Eh, Igualmente. Así que la idea es que podamos ir conversando, a las personas que nos están viendo, si Ujú. quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, algo, lo pueden ir registrando allí y al final de la entrevista, Ángel va a estar ahí respondiendo cualquier duda que nos haya resuelto dentro de la entrevista. Así que vamos a comenzar sin más preámbulo. Eh, Sí. Ángel, cuéntame un poco. ¿Cómo podrías tú conectar, explicar, ¿cierto? Tratar de buscar un poco en la historia cómo se desarrolla el interconductismo. Ok. El interconductismo, al menos en mi opinión, tiene por lo menos dos historias distintas. Se pueden contar dos historias distintas. Dale. La primera, pues es la más antigua de todas, viene desde Aristóteles. Aristóteles hizo un escrito maravilloso de filosofía que se titula Física. En esta física, él desarrolla y básicamente establece cómo van a desarrollarse en el futuro todas las ciencias, ¿no? Todo lo que llamamos ciencias naturales. Para Aristóteles, la física no es la física que conocemos hoy en día, sino que la física es casi un sinónimo de ciencia natural. Entonces, dentro de estas ciencias naturales, pues están la física, la biología, la óptica, y pues en general la psicología también está incluida dentro de este tratado de física, solamente que tiene un tratado especial porque, pues lógicamente, el alma, para Aristóteles, pues también tenía como un lugar especial dentro de todas las ciencias que él estableció. Eh, ¿Vale? ¿Sí? La psicología, entonces, también es una ciencia natural para Aristóteles, y igual que la física, exactamente igual que la física, solamente que la física y la psicología tuvieron desarrollos completamente diferentes, ¿no? El alma, por ejemplo, se empezó a estudiar desde el ámbito religioso, desde cómo entendían, por ejemplo, Tomás de Aquino el alma, eh, o cómo le entendió después Descartes en forma de mente. Tuvo varias tergiversaciones, de hecho la obra aristotélica en sí misma tuvo varias tergiversaciones acerca de lo que es el alma, y pues realmente, a pesar de que la física y la psicología debieron, o según esto, según Aristóteles, debieron tener un desarrollo similar como de ciencias naturales, pues no lo tuvieron. Entonces llegó en 1920 más o menos J.R. Cantor, él se doctoró en 1922, y él decidió darle como una especie de continuidad pues a donde nos habíamos quedado de estudiar psicología, que fue hasta Aristóteles, ¿no? Por ahí dicen algunos que las únicas dos personas en toda la historia que han sí, estudiado realmente psicología naturalista como psicología científica, pues han sido Aristóteles y Cantor. Vale. Entonces, pues él hizo básicamente un análisis de toda la obra aristotélica, de todo lo que se había hecho de psicología hasta el momento en el que él estaba vivo, y lo trató de conciliar la filosofía aristotélica con, digamos, la lógica bajo la que trabajaban todas las otras ciencias, las ciencias auténticas como la biología, como la física. Todas las ciencias trabajaban de determinada manera, pero la psicología como que se nos había salido del corral, ¿no? Entonces, Cantor, ¿qué fue lo que hizo? Pues traerla de nuevo para acá y convertirla de una vez por todas en una ciencia. Claro, él no fue el único que hizo o que se propuso esta labor. También están psicólogos como el buen Watson, como el buen Skinner, pero pues hay discrepancias ahí entre lo que entendemos nosotros como conducta psicológica y lo que entienden los skinnerianos o los conductistas radicales, autonombrados conductistas radicales,
como conducta psicológica. Entonces, esa es la primera historia. Esta historia correspondería al término de qué es la psicología interconductual. Un interconductista, entonces, tendría que asumir que la naturaleza de su fenómeno de estudio, de su objeto de estudio, es interconductual. Entonces, somos interconductistas en tanto aceptamos lo que dice Cantor, que es lo psicológico, básicamente. Sí. Y pues una segunda historia pues sería la que ya tuvo desarrollo con base en el trabajo de Skinner. Skinner lo que hizo pues fue hacer un montón de aportaciones, procedimientos, una serie de estudios que pues creo que al menos la audiencia de tu página, la mía, conoce de sobra. Entonces, lo que muchos no saben es que hay una diferencia entre teoría operante y teoría de la conducta. La teoría operante es pues básicamente el corpus teórico que se desarrolló a partir del trabajo de Skinner. Pero Skinner en muchos de sus trabajos adscribió sus aportaciones a un corpus teórico general de la ciencia psicológica que él llamó teoría de la conducta. Entonces, la teoría de la conducta tendría que ser la vía que todos los demás psicólogos científicos tendríamos que haber seguido. Solamente que hay como esto que muchos dijeron, vamos a seguir con los principios del condicionamiento operante, vamos a seguirlos extendiendo, y otros dijimos, no, si lo que queremos es un corpus unificado de una ciencia psicológica con una teoría concreta para estudiarla, pues necesitamos seguir con el camino de la teoría de la conducta. En ese sentido, solamente yo diría que un puñado de psicólogos siguieron con este camino. El más, o uno de los más importantes de todos ellos fue William Schoenfeld. William Schoenfeld fue uno de los primeros en criticar a la teoría de la conducta porque tenía sus determinadas inconsistencias, porque tenía problemillas lógicos. Básicamente, en tanto entendía la conducta, por ejemplo, una de las críticas más notorias de Schoenfeld es que criticaba el hecho de que los conductistas skinnerianos consideraban a la conducta o solamente estudiaban a la conducta que ocurría de manera puntual en una situación específica y que además era estereotipada, ¿no? Y que esa conducta realmente en la naturaleza no la veíamos mucho. Y que, bueno, una de sus aportaciones más grandes fue decir que la psicología, o más bien el objeto de estudio de la psicología, al ser la conducta, tendría que ser tanto esa conducta como todo lo que no fuera esa conducta. La conducta para Schoenfeld era un flujo. Bueno, es un flujo continuo e ininterrumpido, de una manera curiosamente muy similar a como lo es para Cantor. Y bueno, a pesar de que Schoenfeld hizo las críticas que hizo y a pesar de que movió a la teoría de la conducta por arriba y por abajo, pues para Emilio Ribes no fue suficiente. La teoría de la conducta que le llegó a Emilio Ribes a las manos seguía siendo inconsistente, seguía teniendo limitaciones muy fuertes que no dejaban realmente contemplar o estudiar la naturaleza completa de lo que es un fenómeno psicológico. Entonces, en 1985 y en colaboración con Francisco López, escriben este libro que se titula Teoría de la Conducta. Es, creo yo, el único libro que se titula Teoría de la Conducta, a pesar de que la teoría de la conducta, pues es un corpus teórico bastante más grande, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo Emilio Ribes con esta teoría de la conducta? Pues hizo un análisis de campo y paramétrico de ella, es decir, incorporó la lógica paramétrica de William Schoenfeld y la analizó a la luz de la teoría de campo de J.R. Cantor, que al parecer muy pocas personas después de su trabajo tomaron en cuenta. De las pocas personas que sí lo hicieron, pues fueron Joseph Roca y Linda Hayes. Y Emilio Ribes, lógicamente, pues fue, yo creo que quien lo llevó al máximo. No creo que haya otro interconductista con más obra que el señor Emilio, entonces, pues es un desarrollo bastante interesante. Y pues eso sería más bien la lógica general de cómo surgió este libro de Teoría de la Conducta. Vale, sí, y ahí si podemos ver un poco, antes de pasar de inmediato a Ribes y a la teoría de la conducta, ¿cuál crees tú, o sea, si podrías dar la característica o las características principales de el interconductismo, la metoteoría, ¿cierto?, que desarrolla Cantor? ¿Cuál es lo principal de esto y la propuesta que, digamos, que es bastante fundacional para el trabajo posterior de Ribes? Ok, pues la lógica cantoriana, como te comenté hace rato, Cantor lo que hizo fue analizar
lo que decían que era psicología. Entonces, al analizar esas cosas, no está haciendo un análisis psicológico realmente, no está analizando fenómenos psicológicos concretos, sino que está analizando cómo debemos de entenderlos y cómo debemos referirnos a ellos. En ese sentido, su teoría no constituye una teoría psicológica como tal, sino que es una metateoría que habla más bien acerca de lo psicológico. Entonces, lógicamente, al asumir de principio que tenemos o que nuestro objeto de estudio es interconductual, así que la naturaleza de lo psicológico es interconductual, pues entonces vamos a comportarnos de cierta manera o vamos a hacer investigación de cierta manera, ¿no? Entonces, esta lógica de Cantor nos permite ver a lo psicológico bajo pues sí, los conceptos interconductuales. ¿Cuál es la principal? Se nos cortó ahí la conexión, Ángel. Hola. Ahora sí, Sí. hubo una pequeña desconexión. Dale, Sí. quedamos en que Cantor desarrolla la lógica de qué es lo psicológico. Ok. Repito, la idea más importante de la psicología cantoriana, pues la idea de que lo psicológico se constituye en campos. ¿Qué características tienen esos campos? Pues que hay un conjunto de relaciones que funcionan, digamos, al mismo tiempo, que no hay algo fuera de lo psicológico que esté, digamos, fuera del campo. Todo está interrelacionado y todos los elementos dentro de él son interdependientes. Tanto la respuesta como el organismo, como la respuesta del organismo, como el organismo completo, como el objeto de estímulo, factores disposicionales, un medio de contacto que posibilita el campo, y todo esto está limitado dentro de cierta esfera. Más allá del campo no existe nada, pero psicológicamente todos los elementos dentro del campo están interrelacionados. Entonces, aquí lo principal es que, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Aquí lo principal o el cambio principal con respecto a otras disciplinas es que nosotros abandonamos el esquema causal, es decir, que hay una causa y que produce alguna consecuencia. Por ejemplo, condicionamiento operante, ¿no? La respuesta produce la comida, la respuesta causa la comida, o el condicionamiento respondiente, el estímulo causa la respuesta, no. Para nosotros, independientemente de que ocurran una cosa después de otra, esa ordenación temporal no es lo que causa el evento psicológico, sino la forma en la que se relacionan los elementos para que tú observes ese evento psicológico. Entonces, ese es, yo creo que el cambio elemental o la idea principal de entender a lo psicológico en forma de un campo interconductual. Ok, excelente, bien. Bueno, ya bajando un poquito ahora a la teoría de la conducta de Rives, ¿cierto? Que ya es una teoría del comportamiento como tal, ¿sí? Exactamente. Allí en este trabajo, en este programa de investigación que desarrolla Rives con López, ¿cierto? ¿Cuáles serían, ya ahora podríamos mencionar las principales características de la teoría de la conducta de Rives y López? Ok. Pues principalmente, al hacer una teoría psicológica con base en el metasistema de Cantor, pues tenemos que jalar algunas de sus categorías. Lógicamente importamos la lógica del campo interconductual y añadimos, hay un par de conceptos que sí se extienden, por ejemplo, el de medio de contacto. Nosotros reconocemos 3 medios de contacto que posibilitan a los campos psicológicos. Pero, bueno, la característica principal de esta propuesta de investigación es el establecimiento de 5 niveles cualitativamente distintos de organización de la conducta. Es decir, creemos que la conducta tiene niveles de complejidad, algo que no habíamos visto, por lo menos en la teoría de condicionamiento operante. Es decir, no es igual de complejo, por ejemplo, salivar ante una campana que
reflexionar acerca de la vida, ¿no? Son cosas completamente distintas y que lógicamente tienen una complejidad distinta. Tampoco es lo mismo palanquear en una caja que correr porque quiere salvarle la vida a alguien, ¿no? Son cosas completamente distintas, pero que para ojos de otras psicologías, por ejemplo, de la psicología operante, pues tanto la palanca como el correr serían exactamente lo mismo, ¿no? Operantes. Pero, pues básicamente es esta idea de que hay 5 niveles de complejidad. Son el nivel, bueno, no sé si quieres que los explique porque Dale, son, pues, dale, por favor. ok. El primer nivel de estos es el más simple de todos, es el que llamamos nivel contextual o función contextual. La función contextual es aquella en la que un individuo interactúa con su entorno pero sin modificarlo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando el perrito de Pablo saliva ante el metrónomo, está interactuando psicológicamente con su entorno, pero no lo puede modificar. Por mucho que salive el perrito, no lo va a modificar. Otro ejemplo muy claro y que saca mucho de onda a muchos que se integran en la psicología interconductual es el del pichón supersticioso. El pichón supersticioso aletea o da vueltas o mueve la cabeza porque se supone que su conducta está siendo reforzada periódicamente, pero en realidad esa conducta no produce la comida, entonces solamente se está ajustando a la distribución temporal de estímulos y por tanto también es conducta contextual. Es el tipo más simple de conducta y es el que está, bueno, algo que me faltó decir también, es que estos niveles, conforme va subiendo la complejidad, cada uno integra al anterior, es decir, el segundo integra al primero, el tercero integra al segundo y por tanto también al primero, y así hasta el quinto. El quinto integra obviamente todos los demás. Y el contextual, pues es lógicamente el único que esté integrado en absolutamente todos los niveles de complejidad. Sí. El segundo nivel es el nivel suplementario. Ya es un nivel donde la respuesta del organismo sí media el contacto, sí puede ocasionar cambios en su entorno. Por ejemplo, el condicionamiento operante. Si la ratita no va y palanquea, pues entonces no hay comida. Entonces, esa conducta produce un cambio en su entorno. Al momento de hacer eso, entonces ya podemos decir que su conducta es suplementaria o que está en un nivel suplementario. El siguiente nivel sería el nivel selector. Es cuando una conducta suplementaria está siendo mediada por un evento ajeno, digamos, o por un evento externo a la propia contingencia suplementaria. Esto es, por ejemplo, cuando, digamos, en una secuencia numérica, hay un experimento muy famoso por ahí de un mono que teclea los números en la pantalla. Eso es una cadena conductual, pero en cuanto le cambian los números de lugar, pues entonces tiene que ajustarse al orden nuevo, y si se los cambian otra vez, pues lo va a tener que hacer otra vez. Es decir, ese orden va a determinar cómo mueve los dedos, y entonces eso lo convierte en conducta selectora. Para este tipo de conducta ya requerimos necesariamente de la mediación de otros organismos. Otros organismos son los que producen los estímulos o los eventos selectores que van a determinar cómo se da la conducta. Otro ejemplo muy claro y que pues para muchos de nosotros es risible, es esto que hacen igual los monitos en la naturaleza cuando dicen que se comunican, ¿no? Y que tienen su propio lenguaje. Claro. Y que si hacen determinado sonido, los changuitos van por comida, o si hacen determinado otro sonido, los changuitos van a prepararse para soltar golpes, ¿no? Eso no es lenguaje, eso es mediación selectora. Con todas las de la ley, solamente se están ajustando a cambios particulares de su entorno en función de lo que, digamos, dicen otros changuitos, ¿no? Sí. Pero es mediación selectora a fin de cuentas. El cuarto nivel y el quinto nivel ya son exclusivamente humanos. El cuarto nivel se caracteriza porque hay un comportamiento selector, pero mediado por la respuesta de otro individuo. Esto es, por ejemplo, uno está exponiendo en clase, digamos, y está tranquilamente, pero de repente dice, oye, ¿sabías que esta calificación, dice alguien, ¿no? ¿Sabías que la calificación que obtengas en esta exposición va a depender de tu calificación final? Y entonces, pues quien está exponiendo se va a poner nervioso, va a empezar a exponer de otra manera, se va a entorpecer quizás, va a comportarse de otra manera, solamente por lo que le dijo el otro compañero. Entonces, eso es a lo que Emilio le llama sustitución de contingencias. Había contingencias operando a la perfección, el sujeto estaba exponiendo como a él le gustaba, pero de repente un estímulo convencional hace que cambie esa forma de comportarse, ¿no? Y pues ya el quinto nivel es el sustitutivo no referencial. Es básicamente un nivel donde las interacciones son enteramente lingüísticas. Aquí ya no hay referencia a objetos particulares,
Aquí si hablamos, por ejemplo, de, no sé, la belleza de las matemáticas, pues la belleza y las matemáticas no tienen ningún referente concreto ahí en la realidad, sino que son abstracciones de situaciones que experimentamos realmente. Entonces, por ejemplo, en la sustitución referencial, en el nivel anterior, todavía se requiere de saber cómo comportarte respecto de objetos, pero en el quinto nivel de organización ya no se requiere eso. El individuo interactúa con sus propias convenciones lingüísticas, con sus propios productos lingüísticos de interacciones pasadas. Y pues lo que ya habíamos dicho, estos niveles son cualitativamente distintos y cada uno incluye al anterior. Al establecer niveles de complejidad, pues entonces también establecemos maneras de entender cómo se comporta la gente y, por ejemplo, ¿no? Si necesitamos establecer en alguien una competencia suplementaria, pues igual y no es necesario que lo llevemos hasta el quinto nivel de complejidad, pero si queremos que alguien, por ejemplo, en las escuelas que piden mucho esto de que el alumno deberá aprender a reflexionar o deberá aprender a hacer comparaciones, pues entonces sí tenemos que entrenar interacciones más complejas, ¿no? Y pues básicamente eso es como generalmente la taxonomía. Excelente, excelente aclaración allí, Ángel. Algo que caracteriza, o sea, que tiene una característica, ¿cierto? La teoría de la conducta de Rives, ¿cierto? Es que también se comprende como una teoría de campo. Digamos, ¿qué es lo particular de esto o qué lo diferencia digamos, de esta visión de campo que tiene, no sé, la física, han tenido otros desarrollos teóricos, que tienen similitudes, no tienen similitud? ¿Cómo se comprende esta teoría de campo en Rives? Ok, Cantor, en un artículo, perdón, llamado Manifiesto Interconductista, es un artículo precioso, también recomiendo que lo lean, hace una comparación precisamente entre nuestra ciencia psicológica y cómo podríamos hacerla encajar o hacerla, digamos, equivalente al resto de las ciencias. En ese sentido, lo que nos decía Watson, por ejemplo, era que al convertir a la psicología en una ciencia de la conducta, estaba convirtiéndola en exactamente lo mismo que hacían otras ciencias. Cantor dice algo similar, pero él incluso se atreve a decir que otras ciencias también se organizan en campos, trabajan en campos de interconducta. O sea, sí hay ciertas similitudes. Yo creo que la principal diferencia de un campo psicológico a campos, por ejemplo, físicos o campos biológicos es el medio de contacto. El medio de contacto no es algo físico, sino una serie de circunstancias que posibilitan el contacto psicológico. En ese sentido, por ejemplo, la física a veces puede incluso prescindir de la existencia de un medio físico-químico para que ocurran interacciones físicas, ¿no? Por ejemplo, la gravedad, los campos gravitatorios actúan independientemente de que exista o no contacto entre dos cuerpos. Entonces, pero lo único que necesita el campo gravitacional para ser campo gravitacional es la mera existencia del campo. Pero en la psicología la existencia del campo psicológico depende de un medio de contacto. Por ejemplo, si tú intentas hablar con un extranjero que habla chino, muy probablemente no le vas a entender ni una sola cosa porque no hablan el mismo idioma. Entonces, ¿qué decimos psicológicamente? Que no hay un medio de contacto para que se establezca una interacción convencional. O, por ejemplo, en el espacio exterior, si tú quieres tocar un instrumento musical en el pleno espacio exterior, nunca lo vas a escuchar porque no hay un medio físico-químico con el cual tus sensaciones puedan hacer contacto. Entonces, creo que esa sería la principal diferencia, que nuestros campos o la existencia de nuestros campos psicológicos sí dependen de un factor que los permita, que los posibilite. Excelente, bien. Queda claro también ese punto. Mira, claro, tenemos la situación de Cantor que desarrolla esta metateoría. Cantor no llega a desarrollar un programa de investigación como tal, ¿cierto? Y ahí aparece en escena principalmente Rives y López con esta teoría del comportamiento, donde hemos visto que una de las características principales es observar esto como una teoría de campo, ¿cierto? Con un análisis paramétrico,
integrando estas dos visiones y programas. Y lo característico que tiene Rives es esta taxonomía, ¿cierto? La taxonomía funcional que él propone, que la abordaste en la pregunta anterior, ¿cierto? Otros trabajos de interconductista como a nivel teórico, mencionaste que estaba Joseph Black, ¿no? Roca. Roca, perdón. Sí, Roca. sí, él es español. Él también desarrolla un tipo de programa. ¿Logras observar cuáles serían una de las principales características que tiene él o qué diferencias tiene con Rives en algún nivel? Pues creo que no podría hablar justamente del trabajo es decir, con justeza del trabajo de Roca. Realmente no lo conozco a fondo. He escuchado hablar de él y como es algo que no estudiamos nosotros, pues realmente no lo tengo muy presente, pero sí sé que, por ejemplo, el trabajo de Roca se parece muchísimo a la última propuesta de Rives, que es algo de lo cual ya muchos de nosotros nos hemos estado desvinculando un poquito, que básicamente se centra muchísimo, pero muchísimo en el lenguaje. El lenguaje casi como creador de la realidad, con una perspectiva muy wittgensteiniana, ¿no? Pero pues sí, no podría hablarte muy Sí. justamente del interconductismo de Roca. Sí, lo que menciona ahí, claro, el tema del lenguaje, incluso Rives también, yo por ahí estuve leyendo una entrevista que, bueno, tú sabes que de repente la entrevista escrita, en este caso reportaron una entrevista que hicieron a Rives, y él menciona que en este libro, que se conoce como una introducción a la teoría de la conducta, ¿cierto? Que es uno de los libros como más de la teoría de la recientes. psicología. Sí. Allí él plantea, en esta entrevista aparece, por eso te lo pregunto, no sé qué tan cierto será, que él llega incluso a desarrollar un nuevo objeto de estudio, dice que la psicología interconductual estudia un segmento del lenguaje ordinario. ¿Sí? Allí como que algo genera en los oyentes, los auditores, los que leen un poco la obra de Rives. Cuéntanos un poco de esa situación, por favor. Bueno, sí, eso fue algo que nos sacó de nuestras casillas a todo el mundo, yo creo. Sí, al grado de que creo que en la presentación del libro él mismo dijo, el objeto de estudio de la psicología no es la interconducta. Claro, y sí, claro, dijimos, sí. como de, ¿qué está pasando, no? Sí. Sí, precisamente por detalles como ese, es que muchos se empezaron a deslindar de su trabajo de hoy en día. Incluso por ahí leí alguien que dijo, oye, pero es que si la interconducta ya no es objeto de estudio y ahora es el segmento lingüístico, pues ¿dónde queda la conducta animal? Entonces, claro. ¿Qué le hacemos, no, a toda la evidencia? Y él, me parece que el único que respondió fue que quería lingüistizar el comportamiento animal, lo que sea que signifique eso. Claro. Entonces, está un poco diferente esa propuesta, bastante cierto, diferente. Porque ahí él dice, plantea, por eso te lo consultaba, yo leí solamente esta entrevista, no pude ver, digamos, no sé si hubo registro audiovisual o algo de ese, porque fue el lanzamiento de su libro, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Y es ahí donde él... Está en YouTube. Está en YouTube. Y ahí donde él lanza esta frase diciendo, no, en realidad en este libro yo cambio el objeto de estudio de la psicología interconductual y es un segmento del lenguaje ordinario. Y allí es como, ¿para dónde va Rives? ¿En qué está? ¿Cierto? Fue como algo casi anecdótico esa frase. ¿Sí? Bien, Ángel, sigamos avanzando en esta conversación, esta entrevista que estamos realizando. Y ya viendo un poco, también ya planteaste algunas diferencias que tiene, ¿cierto?, con el conductismo radical, con el programa de la teoría de los condicionamientos, en realidad, ¿cierto? Ahí tienen diferencias como las planteaste. Y si seguimos bajando un poco ya, porque hemos visto que pese a que Rives igual a veces he leído algunas cosas que presenta algunas resistencias como a concebir, ¿cierto?, la psicología como ciencia y incluso a veces considerar que la ciencia aplicada como que no va, ¿cierto? No pega mucho. Algunos autores critican mucho esto de que psicología es solo ciencia y no es algo profesional o algo aplicado, sino que se queda solamente en un trabajo de investigación. Pero hemos visto que la psicología interconductual sí ha logrado desarrollar
cosas aplicadas, ¿cierto? Y tenemos algo Claro, interesante que es el análisis contingencial, de una claro, propuesta, sí. ¿cierto?, de la psicología interconductual. Cuéntanos un poquitito Ujú. en qué consiste este análisis contingencial. Ok, bueno, sí, primero quisiera matizar lo que habías dicho de psicología aplicada versus psicología básica. Lo ¿Mm? que Ribes nos dice es que un profesionista tiene como objetivo, pues, investigar. O sea, el psicólogo es un científico. ¿Mm? Pero, ¿me estás escuchando? Creo Sí, te que, escucho. ¿sí? Ah, ok. El psicólogo es principalmente un científico. De ahí a que los principios de laboratorio o de lo que se haga en investigación se puedan aplicar a campos socialmente problemáticos o con ¿Mm? exigencias sociales, pues ya es otro trecho, pero ¿Mm? sí hay la posibilidad. O sea, él en ningún momento lo ha negado. Él cuando dice que los psicólogos no somos profesionistas, se refiere justamente a que el psicólogo es un científico. ¿Mm? Así como no diríamos, por ejemplo, que los biólogos son profesionistas o que los ¿Mm? físicos son profesionistas, ¿no? Un profesionista busca solucionar un problema en un campo socialmente problemático. Y en ¿Mm? ese sentido, sí, la psicología no es una profesión, pero puede convertirse en una profesión. ¿Mm? Precisamente una de las maneras de convertir en una profesión es aplicando esos conocimientos a el campo del cambio individual, ¿Mm? que vulgarmente conocemos todos como psicología clínica. ¿Mm? ¿Qué es la psicología aplicada al cambio individual? Pues es esta idea de aplicar principios de la psicología ribesiana para producir cambios en comportamientos especialmente valorados como problemáticos. ¿Mm? Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues precisamente con la metodología del análisis contingencial. El ¿Mm? análisis contingencial es una tecnología derivada precisamente de esta taxonomía que tiene dos funciones. Podemos utilizarla de dos maneras. Una es, como ya habíamos dicho, para el cambio individual, o también la podemos utilizar simplemente para analizar un fenómeno, para comprender cómo sucede, ¿no? Como metodología de intervención tiene cinco dimensiones, perdón, que son pasos más bien a seguir para intervenir. El primero es, pues, el análisis microcontingencial, que es un análisis de situaciones. Es decir, vamos a ver qué cosa está pasando actualmente en el entorno del individuo que lo mantiene, que mantiene este comportamiento valorado como un problema, que ya sean sus propensiones, sus disposicionales en general, es lo que ¿Mm? evaluamos en este sistema microcontingencial. Eh, y pues en general, ¿no? Entendemos cómo funciona la situación, qué personas son relevantes para esta situación, qué disposicionales son relevantes para esta situación y cómo es mantenido el problema, ¿no? ¿Mm? En un segundo término tenemos un análisis macrocontingencial, que es ya un análisis de, digamos, comportamiento sustitutivo, comportamiento exclusivamente humano, que corresponde a un sistema de creencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos conocemos bueno, aquí en México por lo menos, ¿Mm? todos conocemos a un señor que dice, es que la mujer debe dedicarse solamente al hogar y los hombres son los que tienen que salir a trabajar y producir dinero, ¿no? Ese es un sistema de creencias que no es que lo lleves a la práctica, sino que definitivamente influencia sobre tu comportamiento, pero es algo que lo rige, digamos, es algo que tuviste que aprender, es algo que te enseñaron de casa, por ejemplo, es algo que ejerces de manera situacional, pero que está basado en una creencia profundamente arraigada, ¿no? Eh, este último nivel, el análisis macrocontingencial, te repito, es como de el comportamiento sustitutivo. Y el anterior, pues, es de el resto de comportamiento, es lo que llamamos comportamiento situacional. Posteriormente, hacemos del análisis, de los dos análisis, sacamos un análisis de soluciones. Antes tenemos que determinar de dónde viene el problema. Para eso es un paso, en mi opinión, un poco más sencillo que los anteriores, que es la génesis del problema. Vamos a entender desde cuándo se convirtió esto en un problema, en qué momento empezó a ser problemático, vamos a entender qué sucedió, qué lo desató, ¿Mm? y una vez hecho esto, pues vamos a entender qué posibilidades tiene el usuario para solucionar su conducta o para solucionar el problema que venga reportando, ¿no? Para esto hacemos que creo yo es el paso más interesante del análisis contingencial, algo que llamamos análisis de soluciones. En el análisis de soluciones, nosotros le decimos al usuario, mira, tú puedes hacer todo esto.
puedes cambiar tu conducta y cambiar tus creencias, mantener tu conducta y cambiar tus creencias, cambiar las dos, no cambiar ninguna, puedes ¿no? Entonces, a mi parecer, es la parte más interesante del análisis contingencial, porque le pedimos la opinión al usuario, es decir, le preguntamos qué es lo que quiere hacer con su problema, a diferencia de otras perspectivas que decían, ay, no, es que es esquizofrénico, este tiene TDAH, este tiene tal, entonces dale tal técnica, ¿no? Implementale tal cosa, métele tal medicamento, ¿no? Nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos lo que dice la profesora Rodríguez Campuzano, hacemos el traje a la medida, ¿no? Nosotros con las necesidades del usuario y vemos, por supuesto, también qué tan viable y qué tan no viable es. Y todas las decisiones dentro del tratamiento las decide el usuario. Todo está en función de lo que él necesita, de lo que él puede hacer y de lo que él quiere lograr. No le metemos problemas, no le metemos ninguna técnica a la fuerza, no le hacemos nada de eso, ¿no? Todo es hecho con acorde a lo que él necesita. Eso es más o menos un esbozo grande. Bien, y siguiendo en esta línea ya de psicología interconductual aplicada, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ¿cuáles son las áreas, digamos, aplicadas que ha desarrollado la psicología interconductual? Recién mencionaste ya algo de clínica, ¿cierto? Sí. Donde se utiliza el análisis contingencial. Bueno, y en general, ¿cierto? No solamente en la clínica. Pero, claro, ¿qué otras áreas ha desarrollado algo aplicado, ¿cierto? La psicología interconductual. Ok. Pues sí, como bien mencionas, el propio análisis contingencial te da para muchísimo, ¿no? Sí. O sea, para muchísimos campos. Lo he visto aplicado al deporte, lo he visto aplicado a la educación incluso, algunas veces. En general también se han creado varios modelos. De los más famosos, pues es el de la psicología de la salud de Ribes. Sí. También hay un modelo psicosocial, también tenemos un modelo aplicado a la educación, donde se centra más en el profesor, ¿no? En su capacidad para medir las competencias de los alumnos, para explicitar criterios de éxito, para todo lo que se necesita para que se establezca una interacción didáctica. Es decir, si al final de una clase un alumno sale y no aprendió nada, pues no podemos decir que eso fue una interacción didáctica, no enseñó nada el profesor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los profesores para que puedan o no puedan hacer ese tipo de cosas, ¿no? También hay algunos modelos, especialmente el profesor Varela se ha dedicado también a hacer intervenciones y investigación aplicada en educación especial, es decir, niños con problemas de desarrollo, con retardo en el desarrollo, con problemas de aprendizaje, con alguna atipicidad como hipoacusia, como ceguera, alguna de estas, atipicidades, y pues también en el campo de la psicología social, aunque en el de las organizaciones también hay un modelo por ahí de primacía competencial de Isaac Camacho, también es muy interesante lo que escribe el doctor Camacho, y pues creo que en lo que más se ha centrado la psicología interconductual ha sido en el cambio individual, en la clínica y en la educación. De la educación tenemos un montón, yo diría que más de la mitad está dedicada a la educación interconductual. Bien, oye Ángel, y nos podemos detener un poco en el campo educacional. Tengo ahí algunos contactos que son docentes, son profesores, y algunos, bueno, tengo uno en especial, Cristian Sepúlveda, que le envío un saludo igual, que luego nos va a estar viendo. Él ha sido uno de los pocos profesores, docentes, que ha mencionado un poco el conductismo, digamos, como tal, así como algo un poco genérico. Y él reconoce la poca comprensión que ha tenido el conductismo dentro del área de la educación, ¿sí? Entonces, en virtud de eso, me gustaría ver que nos puedas comentar, porque una de las cosas que también tú estudias, ¿cierto?, está enfocada en ámbitos educacionales. Entonces, puedes comentar brevemente aquí ya el interconductismo, la psicología interconductual, perdón, aplicada a la educación. ¿Qué nos podrías, no sé, comentar algún programa que conozcas, algún tipo de tecnología al respecto? Por favor. Ok. El ejemplo más inmediato que se me da en un momento es el que tenemos nosotros con la lectoescritura. Nosotros, una de las preguntas más interesantes que nosotros nos hacemos es ¿cómo aseguramos? O sea, tenemos niveles de complejidad.
¿cómo aseguramos que un individuo está interactuando realmente en el nivel que nosotros queremos, ¿no? Pues tenemos una cosa que se llama criterios de ajuste. Un criterio de ajuste es algo que tú vas a hacer acorde con la taxonomía y que tú vas a tener un sí o un no se cumplió al final de una interacción. Por ejemplo, si tú pones a leer a un niño y tu único objetivo era que el niño leyera de corrido, es decir, leyera sin errores, pues tú vas a tener un criterio de ajuste de nivel contextual. Entonces, al final el niño, si lo hace, pues cumplió el criterio de ajuste, y si no lo hace, pues entonces no lo cumplió y tienes que seguir enseñándolo. Si quieres hacer criterios de ajuste para interacciones más complejas, pues ya tienes que meterte con cosas de, por ejemplo, si queremos que alguien aprenda de análisis contingencial y le ponemos un texto con ejemplos y ¿cómo sabemos que realmente lo comprendió? Pues le ponemos un criterio de ajuste de nivel de coherencia, que es de nivel sustitutivo no referencial, Claro. y vemos si puede solucionar problemas con el conocimiento que esperamos que aprendió leyendo el texto. Entonces, esas competencias y esos niveles y esos criterios de ajuste son lo que nos permite ver qué tan complejo es realmente el comportamiento de un alumno y qué tan bien estamos enseñando nosotros, ¿no? Es como el ejemplo más inmediato que se me ocurre y es, creo que una de las más difundidas estrategias. Sí, hay una, si no me equivoco, hay un texto, un programa de lectura de Julio Varela, ¿cierto? Aprenda a leer, que se lo denomina, ¿cierto? Como programa Cantor para niños en edad preescolar, ¿cierto? Sí. Ahí también hay un área aplicada de la psicología interconductual, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces ahí básicamente, bueno, también como en la mayoría del área, ¿cierto? Se aplica el tema de estas taxonomías, ¿cierto? O niveles de complejidad de comportamiento, ¿cierto? Sí, están presentes en prácticamente todos los modelos. Todos los modelos, ¿cierto? Bien. Bien, Ángeles, mira, antes de ir concluyendo esta entrevista, preguntas si la audiencia quiere realizar, por favor los invito a que puedan escribir. Y tenemos una primera pregunta simple para Ángeles. ¿Cómo te hiciste, Eduardo DL, cómo te hiciste conductista? Y aclare término, todo lo que usted quiera. Sí. Es muy curiosa la historia. Yo llegué a la facultad con la idea de ser científico, ¿no? De ser psicólogo, sí, pero científico. Y pues los ejemplos más inmediatos que tiene uno antes de entrar a la universidad, pues son cognoscitivos o cognitivos, ¿no? Como se les llame concretamente. Entonces, pues yo estudié mucho eso, incluso estuve a punto, hacía nada de meterme a un grupo de neurociencia, pero tuve un profesor, solo voy a decir que se llama Raúl. Él nos dejó un montón de textos. Él, a pesar de que en el plan decía que nos tenía que enseñar conductismo, histórico-cultural, cognitivismo y demás, él nos enseñó casi exclusivamente conductismo. Entonces, leímos un montón de textos, leímos a Ray, leímos a Wittgenstein, leímos a un montón de pensadores que nos dijeron, la mente no es esto, la mente no existe, ¿no? Claro, filosofía. Y yo dije, vale, exacto, de filosofía. Y yo dije, vale, pues esto tiene sentido, sí, me agrada cómo suena, es una ciencia que no conocía, pero extrañamente el conductismo skinneriano jamás me convenció, jamás, o sea, yo veía los ejemplos y decía, es que esto suena muy forzado, ¿no? Esto suena como una situación ideal en la que nada más que la respuesta sucede, ¿no? Yo decía, bueno, pues está padre esto de la filosofía conductista, pero debe haber algo más, ¿no? Entonces, recuerdo que fue cuando leí el artículo de la psicología, sí, la definición de su objeto de conocimiento de Deleuze, que llegué a la última parte y dije, es que esta es la propuesta que más tiene sentido, ¿no? Y al preguntarle al profesor cuál es, pues era la interconductual. Dije, esto ya me sonaba, ¿no? Entonces, pues ya, a partir de ese año sí, un chascarrillo que tengo entre mis compañeros es, aquí en México había un investigador llamado Serafín Mercado, de los investigadores más importantes en psicología cognitiva, y murió el mismo año en el que yo entré a la facultad, entonces siempre le digo a mis compañeros que mi cognitivismo se murió junto con él. Entonces, sí. Básicamente esa es la historia. Ok, excelente, bien. Vamos a
a cerrar con la última pregunta que teníamos dentro de nuestra entrevista para pasar a algunas preguntas que ya están realizando acá quienes nos están viendo. Ok. Y algo que siempre es relevante para todos, ¿cierto? Lo que estamos involucrados en el mundo de psicología y todo, es poder ver bibliografía, ¿cierto? Desde tu punto de vista, ¿qué lecturas podrías, o libros, artículos, eso lo dejo a tu criterio, ¿cierto? ¿Recomendarías para comprender primero el interconductismo, ¿cierto? Y Ujú. luego la psicología interconductual, desde una lectura básica hasta una lectura avanzada? Y luego sumar psicología interconductual aplicada a clínica o a educación, por favor. Ok. Eh, para leer sobre psicología interconductual, sobre la teoría interconductual, ¿Sí? me parece un libro excelente este que se llama La ciencia de la psicología, de J.R. Cantor, un panorama interconductual, que creo que lo tradujeron como un estudio interconductual, pero no es un panorama interconductual. Creo que este libro resume con bastante justeza toda la obra de Cantor, o bueno, las principales aportaciones de la obra de Cantor. Claro. El capítulo 3 creo que es el que más lee todo el mundo, es donde precisamente nos describe el campo, y lo describe de una manera bastante didáctica y bastante sencilla, ¿no? De hecho, uno de mis videos, el de qué es interconductismo, lo escribí con base en ese capítulo, es bastante intuitivo. Entonces, para Vale. una primera lectura o primer acercamiento a la psicología interconductual, pues sería ese libro. Ahora, para la psicología ribesiana, ¿Mm? un excelente libro, así que me parece fundamental, increíble, maravilloso, es el de Conceptos Básicos de Interconductismo de Julio Varela. Ese lo pueden encontrar incluso en internet, en PDF, lo tiene el profesor en su perfil de academia, y es maravilloso, de verdad. Es todo lo que le faltó a teoría de la conducta para ser claro. Mm, claro. Es genial ese libro. Y sí, va desde lo básico, desde los conceptos cantorianos hasta lo más complejo de Ribes. Ese creo que lo deberían leer todos los que se quieren acercar a la psicología ribesiana. Vale. Y pues de psicología aplicada hay un libro por ahí que si consigo el permiso de la doctora Rodríguez Campuzano, ¿Mm? lo podré compartir en la página en algún momento, que es precisamente el libro de análisis contingencial, Mm. que también recomiendo mucho, es bastante entendible. Mm. Algunas cosas no, pero bueno, si ya se leen a Julio Varela, este no está de más. Es un libro bastante bueno. Mm. Repito, si la doctora Rodríguez Campuzano me permite, luego lo voy a andar Qué publicando por ahí. bueno, sí. Sería bueno conseguir ese Sí, permiso. sí, sí. Sí, Sí. ahí en un poco también como anécdota dentro de del libro Teoría de la Conducta, ¿cierto? Rives y López. Uh -huh. También estuve tiempo atrás viendo una entrevista de Rives. Todos le preguntan, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? En realidad lo que escribiste es como muy poco comprensible, ¿cierto? ¿Por qué? No sé, Sí, así como, ¿por qué haces esto, Rives, ¿cierto? Y sí, ahí Rives comenta que en realidad nunca lo hizo, él nunca escribió ese libro como para publicarlo, hacerlo comprensible a la gente, sino que era más bien para él organizar su idea, él lo que estaba desarrollando, ¿cierto? Era plasmarlo. En sí, realidad fue un ejercicio personal que luego se publicó y sí, llegó a la gente, era como otro tema, pero nunca tuvo una intención de hacer un libro que fuese, digamos, accesible al público general o a los psicólogos generales en realidad, para que, no sé, sea un poco más liviano, ¿no? sí, sí, justamente. De hecho, yo tengo mis dudas con respecto a eso, pero lo que sí me queda claro es que si no llevas por lo menos 1 o 2 años estudiando psicología skinneriana, sí es muy difícil entenderle ese libro. Sí, 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 de que sea así algo incomprensible, no lo creo. Yo he leído varios capítulos de la sí, teoría de no. la conducta y no hace algo que fuera como, está hablando en chino mandarín, no, no lo es. Hay que Sí, no. conocer, sí, conceptos de análisis de la conducta. Eso obviamente va a ser algo que es orientativo para luego conocer. Sí, hay que tener conocimiento también de Cantor para poder ver el tema del campo, segmento cierto de Claro. campo, y luego ya la taxonomía es algo propio ya de Rives. Sí, sí, ¿Sí? justamente. Ah, y aquí también, en relación a lo mismo estamos hablando, porque es muy complicado leer y entender a Rives, Ali Ortiz Juárez. Ok. Es muy complicado entender y leer a Rives porque Rives escribe para científicos, es decir, escribió y desde el 85 lo está haciendo, ha escrito para personas que ya llevan 20, 30 años estudiando psicología conductual, entonces
es muy difícil que alguien nuevo o que alguien que recién se inicia en ciencias del comportamiento le entienda. Pero sí, o sea, les aseguro a todo el mundo que si leen los artículos, los hitos necesarios, le van a entender muy fácil. O sea, no es complicado como se pinta. Vale. Tenemos otra pregunta, vamos a ver si la podemos reproducir acá. Es un poco larga. Dice Eric Guerrero Manjarres, ¿no? Sí. Saludos a ambos. Entiendo que en la aplicación del análisis del comportamiento, la ideografía es el ejemplar bajo el cual se resume el diseño distintivo de toda intervención que se denomine como conductista, sea clínica, educativa, entre otras. Aquí realizo una pregunta. ¿Las diferencias entre la propuesta de intervención son solamente a nivel conceptual teórico o las hay otras que sean relevantes de ser mencionadas para distinguirlas? Ok, pues yo creo que sí, la principal diferencia es teórica. Muchos incluso comparan por ahí el análisis contingencial con el análisis funcional que hacen los psicólogos cognitivo-conductuales. Pero también se diferencia mucho, o sea, no es lo mismo que nosotros entendamos una propensión como un estado biológico, una conmoción emocional que probabiliza cierto comportamiento, a que los cognitivo-conductuales lo entiendan como una consecuencia de haber pensado a raíz de un evento activador, ¿no? O sea, sí hay diferencias teóricas, pero a la hora de aplicar a las intervenciones, por supuesto que hay diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros toda nuestra práctica la hacemos teniendo en cuenta la taxonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de desarrollar una competencia y convertirla en tendencia y convertir a una persona en una persona capaz de planear en situaciones, tenemos que primero entrenarla en identificación, luego en instrumentación precisa, en planeación y demás, ¿no? Que son los 5 niveles conductuales. Entonces, sí tenemos que pasar y sí tenemos a la hora de intervenir un procedimiento distinto. Sí, por supuesto que sí hay diferencias al aplicar. Vale. Tenemos otra pregunta. Lisbeth Verastegui. ¿Qué opinión tienes sobre las terapias de tercera generación? Pues, a pesar de que yo me he formado como psicólogo clínico, por lo menos en este último año, desconozco bastante cómo funcionan las terapias de tercera generación. Sé que tienen por ahí lógica algunas, o no sé cuál específicamente, de la teoría de marcos relacionales. Sí. Pero sí me parece que están muy distantes incluso a lo que sería lo cognitivo-conductual, que es a final de cuentas de donde se deriva, ¿no? Esto de tercera generación, pues la segunda generación era de terapia cognitivo-conductual, si mal no entiendo, tampoco he profundizado mucho en esos temas. Sí. Me parece que como cualquier intervención ha sido probada científicamente, y una cosa que nos repetimos mucho entre nosotros es que el hecho de que una intervención o de que algo que tú estás utilizando funcione, no quiere decir que esté funcionando por lo que tú le estás atribuyendo, ¿no? Es decir, los principios subyacentes a la tecnología. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, no por el hecho de decir, por ejemplo, los que hacen coaching, ¿no? Que no, que yo estoy motivando sus emociones y estoy haciendo no sé qué tanto, ¿no? Pues yo digo, pues estás probabilizando un comportamiento por una propensión lingüística, bla, bla, bla. Entonces, el hecho de que ciertas cosas funcionen tampoco quiere decir que se le pueda atribuir 100% a lo que estás aplicando, ¿no? Pero pues sí, de que hay pruebas de ello, claro que las hay. Y eso no se puede descartar. Descartar, porque es ciencia. A fin de cuentas, somos científicos y tenemos que aceptar esto como venga. Sí, excelente. Sí, ahí sumando un poco a lo que planteas tú y en relación a la pregunta de Lisbeth. Sí, las terapias de tercera generación engloban principalmente, si no me equivoco, como tres terapias como tal. La terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítica funcional y la terapia dialéctica conductual. ¿Sí? Dentro de esas tres principales terapias, bueno, también está la terapia de activación conductual. La ACT, que es como una de las más populares, ¿cierto? Que es la que desarrolla Steve Hayes, se basa en una filosofía, ¿cierto?, de la ciencia, que es el contextualismo funcional. ¿Ya? Ahí tiene una diferencia filosófica al respecto. Claro, también desarrolla una propia teoría, que es la teoría de los marcos relacionales,
¿cierto? Y el propio autor se define como un post-skinneriano, ¿cierto? Sigue la línea del operante, pero su trabajo principalmente se desarrolla en, digamos, psicología básica, trabaja en lenguaje y cognición. Y ahí sigue cierta línea del operante, pero él desarrolla su propio programa de investigación. Luego está la terapia analítica funcional, que esa ya sigue, digamos, como tal, el proyecto skinneriano, ¿sí? Introduce una variable interesante que es la relación terapéutica como medio de cambio, ¿sí? Es algo súper interesante que desarrolla esta terapia. Y la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, ella la define como una terapia de tercera generación, pero de corte cognitivo-conductual. ¿Sí? Digamos, no tan skinneriana como tal, ella como la define, no es así. Y dentro de las cosas principales, o sea, la desarrolla principalmente para problemas de desregulación emocional. Esa es como digamos, a donde ella se centra en este tipo de terapia, que luego se aplica a, no sé, a tratamientos para trastornos de personalidad, bueno, hablando como de estos conceptos de psicopatología DSM, para algunos casos de consumo, qué sé yo, y eso dentro de la terapia electiva conductual, como grandes rasgos. Y la de activación conductual, claro, allí también sigue una línea operante, ¿cierto? Donde se realizan programas de actividad, donde se pueden monitorear, generar un nivel de activación, que la persona pueda conectarse con aquellas acciones o actividades que pueden ser reforzantes, ¿cierto? Sabemos que el refuerzo se ve posterior a la ejecución de la conducta dentro de la línea operante. Eso sumando un poco a lo que mencionabas tú y la pregunta de la colega. Vamos a ver algunas últimas preguntas. Vamos a ver. Tenemos otra acá. Iván Verdejo. Iván, saludos Iván. Dice, ¿qué eficacia le atribuye al conductismo en el tratamiento de las adicciones? Uy, O puede eh, responderlo quizás desde la psicología interconductual, algo si hay trabajo por ahí. pues la verdad yo no he leído trabajos interconductuales que trabajen, bueno, que se hayan hecho con adicciones, pero no sé a qué se refiere él con tratamiento de adicciones o a qué tratamiento se está refiriendo. Vamos a dejar que Iván nos pueda No sé. precisar un poco más, ¿sí? Que pueda explicitar un poco más a qué se está refiriendo para que Ángel nos pueda responder posterior. Ujú. ¿Te parece? Vamos a avanzar a otra pregunta. Mientras tanto, Omar Galarza dice, ¿un pensamiento, una emoción o una sensación puede ser consideradas como estímulos discriminativos? En ACT muchos autores así lo señalan, pero he escuchado que decir eso es incorrecto. No sé si... A ver, otra vez. ¿Cómo? Sí, dice, un pensamiento. Un Léelo pensamiento, tú si una quieres, sí, emoción, dale. un pensamiento, una emoción o una sensación pueden ser consideradas como estímulos discriminativos. En ACT muchos autores así lo enseñan, pero he escuchado que decir esto es incorrecto. Pues sí, yo creo que es incorrecto. No, no propiamente porque sea correcto dentro de la teoría skinneriana. Al menos muchos de los conceptos dentro de la teoría skinneriana son bastante incorrectos para nosotros, porque surge la pregunta, ¿de dónde surgen o cómo funcionan los estímulos discriminativos? Para nosotros, por ejemplo, interconductistas, una emoción o una sensación, hablemos de las emociones, concretamente de las emociones, no son respuestas, ni siquiera las podemos considerar como respuestas, ¿no? Nosotros las consideramos como estados biológicos, como estados que probabilizan cierto comportamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno está enojado, es más probable que alguien, si te habla, le grites o le contestes de forma fea, a que si lo haces como estando feliz. Entonces, para nosotros, por ejemplo, las emociones les llamamos propensiones, son algo que, pues sí, probabiliza o interfiere cierta interacción. Mm, Sobre las sensaciones, pues creo que podré reducirlo más o menos a lo mismo. No mm. sé si contesté. Sí, ok. Sí. Vamos a continuar. Tenemos otra acá, Lisbeth Verastegui igual. ¿Por qué crees que las ciencias neurológicas están abarcando todo sobre
están abarcando todo, sobre todo en psicología. Ahí está. Uy, yo no creo que lo estén abarcando todo. De hecho, yo creo que las neurociencias están dejando muchas fuera. A lo mejor sueno como mis profesores, pero creo que es bastante reduccionista echarle la culpa de todo al cerebro, ¿no? O sea, porque si hablamos, por ejemplo, ¿qué procesa el cerebro? Pues dicen, ¿no? Procesa imágenes, procesa sucesos, procesa no sé qué tantas cosas. Y sí, pero si no tuvieras tu contacto con ellas como organismo completo, el cerebro no tendría absolutamente nada que procesar. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? La forma en la que el cerebro procesa o la forma en la que nosotros nos comportamos respecto de los objetos, ¿no? No me parece a mí una perspectiva integradora. La neurociencia no me parece completa, me parece muy interesante y me parece que tiene mucho que aportar y me parece que es muy importante dentro de las ciencias, pero psicológicamente deja muchísimas cosas fuera, muchísimas. Ok, excelente. Tenemos otra pregunta acá, vamos a mostrarla. Dice Cristian Ramos, ¿cuál crees tú que es la forma de promover la teoría interconductual a las universidades y a los otros estratos sociales en general? Pues creo que una cosa que nos ha faltado mucho a los interconductistas es divulgar. O sea, creo que es lo que más nos falta. Nosotros siempre nos la pasamos criticando otras perspectivas, nos las pasamos diciendo que somos la única psicología, que porque hemos seguido la línea de Aristóteles, nos la pasamos diciendo un montón de cosas, pero que las decimos entre nosotros. O sea, se quedan aquí, se quedan en los laboratorios, se quedan en los salones de clase. Entonces, cuando preguntamos por qué nadie nos está escuchando, pues es porque nosotros no nos estamos haciendo escuchar. O sea, no es que no seamos importantes, es que no nos hemos hecho ser importantes, no hemos hecho valer ni hemos hecho realmente lo necesario para hacer lo que decimos que somos, ¿no? La psicología científica. No hemos llegado a escribir libros de divulgación, a tener canales de divulgación, apenas estamos empezando. Entonces, yo creo que lo que nos falta a nosotros es divulgación y sobre todo que nos la compren, que seamos convincentes para decir que somos una propuesta válida y, pues sí, válida. Sí, sí, yo creo que en realidad eso es un déficit que hay en realidad en gran parte de los programas de investigación dentro del conductismo, de que en la interna, ¿cierto? Tienden a tener una solidez filosófica, epistemológica, teórica, metodológica, tecnológica, y se pelea mucho ahí dentro de ese círculo. Sí. Pero cuando sale, digamos, a la hora de salir de ese círculo e interactuar a veces con otras disciplinas, de dialogar con, no sé, con la propia sociedad respecto al trabajo que se está realizando a nivel psicológico, nos tomamos con una barrera a veces también ya lingüística, porque hablamos de repente muchos términos técnicos que son a veces claro. difíciles de poder bajar, y aquí vamos a tomar un poco a Wittgenstein y a Rive, ¿cierto? Explicar en un lenguaje ordinario cosas que tienen un concepto técnico científico, ¿cierto? Y probablemente ahí hay una barrera importante que ver cómo solucionar al respecto. Y también, claro, ha faltado un poco dar a conocer o vender un poco estos programas de investigación, ¿cierto? Más bien. ¿Cierto? A la gente, a las instituciones, qué sé yo, de que en realidad hay psicología científica que se está trabajando hace bastantes años y que, bueno, ganarnos ese espacio, porque no creamos que porque somos, no sé, somos conductistas y por el hecho per se de ser conductista, ya, toma y tienes un lugar y rómpela, ¿no? No es así, es decir, en realidad no pasa por eso, ¿cierto? Vamos a continuar. Otra pregunta. Tenemos acá otra pregunta de Jan del Río. Un saludo a Jan, que tuvimos conversando en una entrevista anterior por Instagram, así que un saludo para el colega. Dice, ¿por qué suponer que el programa interconductual es mejor que otros programas? Si el propio Rives acepta que hay formas reactivas, operantes y del mundo interactuando netamente con el sujeto, ¿tiene sentido buscar una hegemonía?
Pregunta complicada. Bueno, Matizar primero, ¿no? ¿A qué llamas o a qué llamaríamos un mejor programa, ¿no? Tendríamos que escudriñar mucho si nos referimos a la efectividad, si nos referimos a la lógica interna, si nos referimos a qué nos referimos con mejor, ¿no? En ese sentido, no podemos decir que unos programas son mejores que otros, ¿no? Lo que nos decía, por ejemplo, la doctora Rodríguez Campuzano, es que si tú vas y le preguntas al psicoanalista o al cognitivo-conductual o al interconductista, todos te van a decir que sus propuestas son efectivas, porque cada uno tiene objetivos diferentes, ¿no? O sea, cada uno busca llegar a puntos diferentes. En ese sentido, pues no podemos establecer puntos de comparación. No me suena a mí la posibilidad de establecer puntos de comparación realmente de mejor o peor psicología o mejor o peor programa. Ok, Rives acepta que hay formas de reactivas operantes. No entendí muy bien esto, pero sobre lo de buscar una hegemonía, pues es algo que a mi parecer, y a lo mejor es una perspectiva pues ingenua, si ustedes quieren, pues a mi parecer es necesario. ¿Por qué? Porque hay otras ciencias que lo están llevando a cabo, ¿no? A fin de cuentas, dentro de nuestra particular disciplina, lo que dice Rives es que no hay tal disciplina. El hecho de decir o de señalar que hay psicología o que hay una disciplina llamada psicología es un espejismo, no existe. Entonces, yo creo que en ese sentido, y si queremos o pretendemos seguir el camino de otras ciencias como la física, como lo que sea, la biología, sí tendríamos que tener un corpus teórico unificado para estar de otras ciencias, para poder ser considerados como una ciencia. Porque mientras no exista, seguiremos siendo, como diría, con una disciplina en estado preparadigmático, ¿no? Donde todos pueden opinar, donde todos están diciendo sus cosas y donde nadie se pone de acuerdo. Yo creo que sí hace falta una psicología en ese sentido, pues hegemónica, pero sé que hay opiniones distintas, sí, entonces no me pronuncio tampoco al respecto. sí, sí, en ese punto lo que plantea Ian con la última pregunta, ¿cierto? De un paradigma en términos kunianos, ¿cierto? Buscar una hegemonía, sí, hay opiniones, eh, hay una disputa allí, ¿cierto? Principalmente entre estas dos visiones, como un paradigma, es decir, la psicología necesita tener un paradigma predominante para que pueda ser psicología, ¿cierto? Versus otros programas, o sea, versus esta visión de programas de investigación, ¿cierto? Siguiendo otra línea, Plagiato, sí, ¿cierto? Donde él menciona cita, por ejemplo, podemos tener una psicología como tal y desde allí se desarrollan diversos programas de investigación que no tienen por qué ser, deben ser, digamos, idénticos, iguales, pueden desarrollar su propio programa de integración, interactuar entre programas de investigación y no tener una visión, digamos, un paradigma como tal en términos de Kuhn, ¿cierto? Pero ahí hay una discusión interesante, me parece una discusión interesante que tiene, si lo analizamos bien, tiene cosas bien pro y contra, ¿cierto? Un análisis súper básico, pro y contra cada visión al respecto, ¿cierto? Pero es un diálogo que se está dando y eso es importante, hay que desarrollar siempre ese diálogo. Vamos a continuar con las últimas preguntas. Tengo otra acá por otro lugar. Pablo Alberto te pregunta, dice, ¿qué te parece la integración de neurociencia y análisis del comportamiento de Diego Silio? No sé si... no conozco la propuesta, pero sí puedo opinar sobre la unión entre neurociencia y conductismo o psicología conductista. Hay trabajo aquí muy interesante en México, sobre todo del doctor Víctor Alcaraz. Él hace mucha investigación con base en neurociencia, pero desde la perspectiva operante. A mí me parece un poco, digamos, consistente con lo que los conductistas skinnerianos pretenden, ¿no? Establecer la conducta como actividad del organismo y en ese sentido decir el cerebro tiene actividad, pues entonces vamos a estudiar la actividad del cerebro y si esto es acorde con la lógica operante, ¿no? Claro que lo va a hacer porque bajo su lógica funciona, dentro de nuestra perspectiva concretamente interconductual eso no tiene cabida, porque los psicólogos analizamos interacciones, no analizamos ni organismos ni órganos de los animales ni de los seres humanos, ¿no? Entonces, supongo que del lado operante tiene sentido, pero de este lado, pues no, realmente no lo tiene. Vale, excelente. Las últimas dos preguntas, Ángel. Gustavo Rojas dice,
Hola, ¿fuera de México hay formación interconductual que consideren interesante? ¿O autores, investigadores de relevancia? Yo conocí el interconductismo porque me lo enseñó un profesor de la U de Colombia en la que estudié, pero desde ahí no he vuelto a ver a nadie interconductual ni nada referente a ello. Claro, sí hay otros profesionistas y profesores conductistas en otras partes del mundo. Principalmente yo conozco a Yuteca en España y pues a la investigación o a lo que sea que se haga allá. También en Perú conozco, me parece que sí es de Perú, si no, lo siento, ¿Mm? el profesor Telmo Peña Correal, que también es como, también es muy querido aquí en México el profesor. Y en Estados Unidos, pues, Linda Hayes, por Mm, supuesto, también está sí. ella. Eh, son los que yo conozco, pero sí hay en otros países. Vale, excelente. Acá tenemos otra pregunta. César Sáez, un saludo y un abrazo, César, un amigo de muchos años. Dice, buenas noches, quisiera participar en la charla. Disculpen si no soy muy técnico en mi consulta, pero Brian entenderá un poquito. Dice, ¿de qué forma se pueden aplicar estos conceptos y estudios a la psicología del trabajo y de promoción de conductas seguras dentro del ámbito laboral? Lo puedo comprender que acá en Chile llamamos a una de las profesiones, ¿cómo se llama esto? Prevención de riesgos. Una persona que está a cargo de diseñar planes, cierta intervención para disminuir riesgos en las empresas. Uh -huh. ¿Qué podrías Claro, bueno, como nosotros, claro, nosotros somos profesionales en el comportamiento, ¿no? Y en cualquier lugar donde haya comportamiento, obviamente tenemos un lugar donde incidir. Desafortunadamente, nuestra perspectiva interconductual tampoco ha tenido mucho peso. Creo que en general, en cualquier parte del mundo, la psicología del trabajo, la psicología organizacional es una de las ramas eh, que más quieren las personas o que más quieren los estudiantes, pero que muchas veces no tiene como el campo de trabajo, sí. al menos así es en mi país. Mm, Entonces, aquí lo que se ha desarrollado, hay un programa de investigación del que hablaba o mencioné más bien hace rato de Isaac Camacho sobre primacía competencial. Él tiene básicamente una forma de evaluar comportamiento de liderazgo. mm, Eh, Él pone a dos personas haciendo una tarea, en la cual tienen que interactuar lingüísticamente, tiene que alguien medir el comportamiento del otro, y en medida en el que una persona logra medir el comportamiento del otro, pues decimos, este es el líder, y es un líder autoritario o es un líder de determinada manera, ¿no? Es el escaso trabajo que yo conozco aquí de psicología organizacional, lo de las organizaciones de trabajo, aquí en México. Sí, como tal, no hay propuestas todavía sobre ese campo de la psicología. vale, bien. Eh, Acá nos aclara algo OJ Trujillo, Telmo Ay, Peña de disculpen. Colombia. Ahí está la aclaración, Sí, disculpen. ¿cierto? Eh, Eso, no tenemos más preguntas hasta el momento. No sé si quieren realizar una última pregunta las personas que nos están viendo. Eh, y eso, Ángel, para poder cerrar, primero que todo, o sea, agradecerte esta instancia de conversación amena, agradable, Sí. interesante para nosotros conocer el programa de investigación, ¿cierto?, de psicología interconductual, principalmente Uh de -huh. Emilio Rives. Eh, Agradecerte por tu disposición, por tu buen ánimo de poder compartir, ¿cierto?, este conocimiento. Y nada, pues te dejo para que puedas despedirte de la audiencia, unas palabras finales y luego cerramos esta entrevista. Ok, bueno, pues, ¿qué puedo decir para cerrar? Solamente, esta psicología es muy difícil, muy complicada, yo lo sé, pero no se rindan, de verdad, sé que puede parecer muy complicado al principio, pero con el tiempo le van a agarrar a cómo escriben Rives y en general los interconductistas, porque creo que todos escriben igual. Entonces, sí, no se rindan, no se espanten si no entienden un término, siempre hay manera de entenderlo, siempre. Y si no lo entienden, pues van a mi canal y ahí ven mis videos, ahí se explica, yo creo que casi todo lo más complicado de esa psicología. Entonces, pues solamente eso, ánimos, nunca dejen de estudiar y no se rindan jamás.
Excelente. Muchas gracias, Ángel, por tus palabras. Nuevamente reiterar que puedan suscribirse a tu canal, ¿cierto? El canal Infrahumano, así, Infrahumano. así tal cual, lo puedan buscar en YouTube, se puedan suscribir. Ángel está subiendo material ahí audiovisual con una frecuencia, ¿cierto? Ujú. Considerable. He visto videos que tienes tratando cosas filosóficas, ¿cierto? Sí, Tratando algunos. historia del conductismo, eh, programas de reforzamiento, teoría del condicionamiento, hasta lo último que estuve revisando, que ya está centrado en la teoría de la conducta de Rives, ¿cierto? A Sí, solicitud sí. de quienes, de quienes te siguen también, pues, ¿cierto? Sí, sí, claro. Hoy nadie, no podemos entender a Rives y la teoría de la conducta. Y realizaste unos videos donde ahí mencionan las taxonomías, ¿cierto? Y Sí, sí, así que sí. Sí, justamente. invitamos a seguir el canal. También invitamos a todas las personas que nos ven que puedan también seguir la página de Alamoc Chile, y todos los colegas o alumnos que se encuentren en quinto año de psicología puedan seguir la página, y estamos en este año en busca de socios para poder formar el directorio nacional. Esto nos va a permitir trabajar en conjunto, ¿cierto? Por un desarrollo, divulgación y desarrollar planes de investigación en psicología científica. Así que es una instancia excelente para poder agruparnos, ¿cierto?, como psicólogos y avanzar en el trabajo psicológico. Sí. Eh, Eso, estimado Ángel, agradecerte nuevamente. Vamos a seguir en contacto ahí por redes sociales, ¿cierto? Claro. Así que nada más, fue una entretenida entrevista. Creo que quedó claro los puntos que desarrollaste, las preguntas creo que se lograron resolver con claridad, lo que la audiencia también presentó. Así que nada más que agradecer también a las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo, y pronto seguiremos con nuevos proyectos de entrevistas y conversaciones en temas de psicología científica. Así que nos despedimos, Ok. Ángel, un abrazo a la distancia, Adiós, igual. cuidarse, nos despedimos de la audiencia y que tengan buenas noches.